El porqué de esta jornada de formación hoy, por dos motivos muy concretos. En primer lugar, porque por cuestiones en unas ocasiones ajenas a nuestra voluntad y otras porque pues hay decisiones que se tenían que haber tomado hace tiempo. Para nosotros era totalmente fundamental el mantener jornadas formativas de la mano de la sala de lo social de la audiencia, porque en definitiva nos une lo mismo, los derechos, el derecho laboral, el defender a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Por qué además la sala de lo social hoy aquí? Porque para la Unión General de Trabajadores y para cualquier sindicato que se precie, un sindicato de clase que se precie como tal, la sala de lo social, de la audiencia, es todo un referente de primer orden para conocer cuál es la interpretación que mantiene en primera instancia nuestros tribunales respecto a las novedades, no te preocupes, respecto a las novedades o a los cambios legislativos que se producen en el ámbito laboral. ¿Y por qué todo un referente? Para nosotros por tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, por el tipo de procedimientos que se conocen en la propia audiencia, ¿no? Especialmente por los conflictos colectivos de los que conoce la audiencia a través de la interpretación y aplicación de las normas estatales o bien de los convenios colectivos. En segundo lugar, por la calidad de las resoluciones judiciales que dicta la propia sala. El hecho es más que patente y contrastable. La inmensa mayoría de las sentencias, de las resoluciones que dicta la Sala de lo Social son luego posteriormente confirmadas en casación por el propio Tribunal Supremo. Y en tercer lugar, porque sin lugar a dudas, valga la redundancia, es la sala entre todos los tribunales que más celeridad tiene en el dictado y en la resolución de sentencias desde el día en que se interponen las demandas. Si tuviésemos, desde luego, Ramón, Ricardo y Carolina, que definir con dos adjetivos la sala de lo social de la Audiencia Nacional, serían sin lugar a dudas dos. Es una sala innovadora y es una sala crítica. Innovadora porque en no pocas ocasiones son pioneros, sois los primeros que tenéis que dictar, tenéis que resolver cuestiones del derecho laboral que no ha tocado ningún otro tribunal, ni ninguna otra sala, ni ningún otro juzgado. En segundo lugar, sois una sala, como tendría que ser realmente cualquier sala de lo social, de la jurisdicción social, sala crítica. Porque en no pocas ocasiones también, a pesar de, podréis tener un camino totalmente fácil a la hora de resolver, a la hora de sentenciar, tenéis precedentes, habéis tenido precedentes judiciales en el caso, por ejemplo, del Tribunal Supremo, y sin embargo, cuando habéis visto que hay criterios de diferenciación, de poder aplicar, de poder cambiar el criterio de la doctrina, no han dolido prendas, como es vuestra obligación, en definitiva, de interponer una cuestión prejudicial en el TJUE, como fue el caso de, por la obligación del registro de jornada diaria o como fue el cómputo de los permisos retribuidos. En la jornada de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Son materias totalmente prácticas, son además materias de total actualidad, que de interés general, no solamente para el sindicato, sino además de interés particular, insistimos, para todos y todas las que estáis aquí, puesto que sois los que al final nos asesoráis, ¿no? Empezaremos las ponencias de la mano de su presidente de sala, de Ricardo Boda, que nos va a tratar de los aspectos prácticos de la negociación colectiva, porque es nuestro tran-tran del día a día y porque prácticamente la inmensa mayoría de los conflictos colectivos que se deriven en la propia sala vienen de eso, de los conflictos colectivos a cuenta de los aspectos prácticos de la negociación colectiva. En segundo lugar, Ramón Gallo nos va a hablar del registro de jornada diaria. No os tengo que decir a ninguna de las que estáis aquí que va a ser un proceso de judicialización en no pocas ocasiones. Además, también tenemos por ahí dos documentos. De un lado, la guía que emitió el propio Ministerio de Trabajo, con las que desde luego hay muchísimas de las líneas, de los criterios de las recomendaciones, porque al final sabemos que son recomendaciones, no estamos de acuerdo con ellas. Luego también tenemos el criterio técnico de la propia Inspección de Trabajo, que viene a poner en la interpretación que la inspección da al estatuto, la reforma que ha habido
bueno, pues viene a establecer, insistimos, algunas cuestiones que deja medianamente claras, pero otras, desde luego, para nuestro gusto, la inspección ha buceado donde no tenía que haberlo hecho y, entre tanto, y un aspecto fundamental, lo que es el tiempo de trabajo, que ya también lo dice el propio estatuto. Al final, estas son cuestiones que se tienen que dejar a la negociación colectiva. Si el mecanismo, la decisión del mecanismo de gestión del registro no se deja a la negociación colectiva, no se llega a un acuerdo, mejor dicho, no se llega a un acuerdo en la negociación colectiva, pues directamente sí que como obligación del empresario, pues bueno, pues será el que imponga el tipo de mecanismo para la gestión del registro. Y en tercer lugar, después del café, tendremos la ponencia de Carolina San Martín, que nos va a hablar de las novedades que traen de la mano los reales decretos leyes que de última hora, bueno, pues en aquellos viernes de Consejo de Ministros, la anterior legislatura de Sánchez pusieron en marcha y va a incidir Carolina en muchos aspectos, sobre todo dentro del Real Decreto Ley de medidas urgentes para la garantía de la igualdad y de trato de oportunidades, en lo que se habla de la adaptación de la jornada de los trabajadores y de las trabajadoras para poder conciliar la vida familiar y laboral. Lo habéis podido ver de todas maneras en medios de comunicación. Ha habido periódicos que conscientemente, con mucho interés de por medio, han afirmado determinadas cuestiones, cuanto menos alarmantes, como ya se hizo de la misma forma cuando se entró en vigor la obligación del registro de jornada diaria del trabajo. Insistimos, se ha levantado una alarma porque han tenido el atrevimiento incluso de llamar a este derecho que para la Unión General de Trabajadores ya iba siendo hora que fuese una realidad, el que se dictara, en el que el legislador pusiera punto sobre i, en el derecho a la conciliación entre la vida familiar y laboral, y insistimos, ha habido medios de comunicación que le han llamado ni más ni menos a este derecho que una jornada a la carta. Creo que es de verdad un insulto al derecho de los trabajadores, de las trabajadoras, porque, en definitiva, lo que el Gobierno ha venido a dar luz verde es a una reivindicación histórica de los trabajadores, de las trabajadoras y, sobre todo, por una cuestión puramente legal. El propio informe ya de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo así instaba que esto se tendría que legislar, y también la Directiva 2010-2018 del Acuerdo Marco, como se habéis revisado, sobre el permiso parental. Yo termino ya, no robo ni un minuto más. Sabéis que tenemos camino por delante en la negociación colectiva. Contamos aquí con los magistrados de la Sala de lo Social. Daros las gracias una vez más. Reconocemos que esta jornada se tenía que haber producido muchísimo antes y sí, desde luego, insistimos, el año que viene, bueno, pues amenazamos con hacer otra vez la misma propuesta. Muchísimas gracias y comenzamos la jornada.